What's up, kids? Bienvenidos a nuestra clase número 13 del Teacher Orlando. Antes de comenzar, quisiera que por favor le hablaran a sus padres o a sus tutores para que vean esta sección del video, ¿de acuerdo? Bien, antes que nada quisiera también felicitar a todos mis alumnos que me enviaron todos sus trabajos. Les agradezco mucho su esfuerzo, su dedicación. Sé que son tiempos difíciles y a lo mejor no todos pudieron enviármelos a tiempo o algo, pero saben que en cuanto me avisaban pude dar oportunidades. De hecho saben que los trabajos tienen una tolerancia de 2 semanas. Sin embargo, todo lo que yo les mencioné que antes de cierta fecha, si me comentaban por qué les faltó o me enviaban sus trabajos atrasados, yo se los conté y no hubo ningún problema. Donde ya no pude hacer nada es con los que me notificaron de trabajos atrasados después de la fecha en la que yo ya había subido calificación, ¿de acuerdo? Bien, recomendaciones. Por favor, siempre estén al pendiente del grupo de WhatsApp de cada uno de sus salones. Yo no tengo un grupo de WhatsApp de inglés específico. Sin embargo, en cada salón de las escuelas que tengo, voy a tratar de que los lunes suba los videos, tanto este video de YouTube como los videos de Aprende en Casa, ¿de acuerdo? De hecho, ahorita que ya estamos en el segundo trimestre, para que no se pierdan, estoy contando de mis videos a partir de la clase número 11, que fue la de Jobs, en adelante. Y si se perdieron alguna clase de Aprende en Casa que haya sucedido en noviembre, ya sea que no la vieron en televisión o que ya la compartí en los grupos, pero ya no está disponible, les recomiendo vean esta sección del video. Bien, me encuentro en la página de Aprende en Casa, como podrán ver. Aquí bajamos un poco. Damos clic aquí en Educación Primaria. Voy a poner de ejemplo quinto de primaria. De aquí seguimos bajando. Y en el caso de quinto y sexto, vamos a fijarnos todos los viernes. Y los alumnos de cuarto, fíjense en los jueves, ya que son los días que transmiten inglés. En el caso de quinto, como es viernes, vamos a dar clic en ese último viernes, pero pueden checar los viernes anteriores en ese calendario. Nos dice que vimos hoy, aquí dice encuentra aquí los videos de las clases del día. Dan clic, nos manda un enlace a YouTube. Y aquí están las clases que se vieron ese día y por ejemplo aquí podemos encontrar la clase que se dio el 27 de noviembre. Así que bueno, para los alumnos que no me pudieron enviar trabajos o que me enviaron muy pocos, les pido de favor que se esfuercen un poco más en mandarme sus trabajos de este segundo semestre, el cual es muy grande ya que empezó en noviembre y acaba hasta febrero. ¿De acuerdo? Así que ahorita enfóquense en cumplir con sus trabajos que hayamos hecho en noviembre y traten de ir al corriente, ¿de acuerdo? No les pido que me envíen de inmediato sus tareas, ya saben, tienen hasta 2 semanas de tolerancia, pueden ser 3 incluso, pero traten de ir al corriente o si no pueden o algo, traten de informarme para poder ver soluciones, ¿no? Antes de llegar a subir las calificaciones, ¿de acuerdo? Bien, ahora quiero tomar otro punto. He visto que varios alumnos que me envían sus trabajos suelen enviármelos incompletos. Y bueno, tal vez a veces se los he pasado por alto, pero ya no va a ser así. Específicamente lo noté la semana pasada con el trabajo de Moni. Muchos me escribieron nada más del 1 al 10 y lo del 11 al 15 ya no. No sé por qué, yo no había dicho que no lo escribieran, ¿verdad? Lo que vean que escriban en el pizarrón, traten de copiar todo. Yo siempre menciono lo que no quiero que copien. De ahí en fuera, traten de copiar todo para que esté completo y cumplan con las instrucciones. Así que, a partir de ahora, cuando me envíen un trabajo, ya ven que siempre que los que me envían les digo tarea recibida. Bueno, si les escribo tarea recibida es porque ya chequé su trabajo, ya lo tengo guardado y no le falta nada. Ya está bien, no hay ningún problema. Pero ahora, tanto en correo como en WhatsApp, puede que les escriba, le faltó tal parte o le faltó pasar a español. Si les mando eso, les pido de favor que corrijan lo que les faltó y me lo vuelvan a mandar, ¿de acuerdo? Incluso si no tienen nombre, si les digo, a favor de anotar nombre, borren ese archivo, vuelvan a tomar foto, pero ya con las especificaciones que pedí, ¿de acuerdo? Porque si no, es como si yo no hubiera recibido su trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, si les llega a faltar algo,
pues bueno, hay que mandarlo de nuevo a completarlo para que ya esté todo en orden, ¿de acuerdo? Bien, y bueno, y por último, hago todavía énfasis en que les sugiero que traten de mandarme sus trabajos por correo. Es más fácil llevar un control. Puedo llevar ahí se ve el registro de lo que me mandaron, cuando me lo enviaron. Y bueno, a mí la verdad es que no me ocupa espacio, ¿no? Se guarda en la nube, no hay problema. Para los que son de WhatsApp, sí me cuesta un poco. De hecho, han visto que luego tardo más tiempo en contestar, ¿verdad? Porque tengo que pasar sus trabajos a la computadora o a veces no se descargan bien. Traten de mandármelos por correo, pero si de plano no se puede, bueno, mándenmelos por WhatsApp. Pero les pido de favor que traten de limitarse a enviármelos en los horarios establecidos, de martes a viernes, de 12 del día a 6 del día. Digo, una disculpa para los que me mandan en fin de semana, pero pues bueno, ¿no? Creo que en fin de semana pues todos tenemos derecho a descansar. Y la verdad, me gusta nada más, o bueno, nada más puedo usar el WhatsApp en esos horarios, ¿de acuerdo? Así que si tardo en contestar, ya saben a qué se debe, ¿de acuerdo? Y bueno, pues vamos a la clase. Espero se hayan resuelto algunas dudas y cualquier cosa, ahorita verán dónde pueden encontrarme. Antes de comenzar, recuerden que deben tener anotado estos 3 datos: name, group y school. En name quiero ver su nombre completo, con todo y apellidos. En group, el grado en el que van y su grupo, ya sea A o B. Y en school, anoten por favor 20N, si son de la 20 de noviembre, o JMMP, si son de la José María Morelos y Pavón. Además, claro, de activar los subtítulos, ya sea en los puntitos o donde están esta doble C dentro del video, ya que mis clases están en inglés. Las instrucciones por lo general es anotar todo lo que aparece en el pizarrón y su significado en español. Sin embargo, hay que tener activos los subtítulos para ver si hay otra instrucción, ¿de acuerdo? Ok, today's date is Monday, 30 November 2020, and today's verb is going to be to use. And today's topic is going to be a little math, un poco de matemáticas. You know, I like this topic because we only talk about the names of the signs we use in math. I'm not going to teach you math, alright? So don't worry. Number 1, to add, to add, we use plus. Para agregar, usamos esta palabra. Plus, like PlayStation Plus, Disney Plus. I know this is a cross, but in this case we're going to see plus. For example, 8 plus 2 equals 10. Alright? Recuerden anotar todo, ¿de acuerdo? Bien. Number 2, to subtract, para restar, we use minus. This sign, okay? So let's see. There it says 8 minus 2 equals 6. Okay? The minus sign is called, of course, minus. Well, number 3, and by the way, in this case, you just have to write down. There's no need to write in Spanish. I think we can understand clearly, since we are using only signs. So yes, number 3, to multiply, we use times. This word is like time, but in plural, but of course, the word time, there's no need to use it in plural, because in this case, times means in Spanish a veces. No, sorry, a veces no. Let's just say veces. For example, 8 veces 2 igual a 16. En español no usamos veces, decimos por. 8 por 2 equivale a 16. Alright? So far so good? Great. Number 4. To divide, we use divided by. Dividido por. So in this case, this is the divisor.
this is the dividend, and this is the quotient, okay, like the result, quotient. But of course, also in Spanish, quotient means cociente, okay. If we do a different division and we have some other numbers in this part, those are called reminders, okay. But you don't have to write down that, since I didn't write it, okay. Great, let's continue with number 5. This sign, I already used it in these parts, right? But what was the word that I said? Equals. 8 plus 2 equals 10. 8 minus 2 equals 6. 8 plus 2 equals 16. Alright? So this sign is going to be equals. Number 6, I like this sign because we can see it every time there are special offers in stores. For example, during El Buen Fin, we saw this sign in a lot of places, right? Because that means percentage. However, when we place another number before, is the percent. For example, I bought this board with a 50% off, con 15% de descuento. In Spanish we do the same. Percentage means porcentaje, but when we use it or when we apply it to something that we rest, that we take off, for example, with a number, we say 15% de descuento, okay? Great, number 7. To be honest, I think this one is very difficult to use, okay? So I only going to teach you the name of that sign. I'm not going to teach you how to do that operation. However, this is called square root. Square root. The name means the same in Spanish, but remember that the order of the adjective changes, okay? So square in Spanish means cuadro, cuadrado, cuadrada, and root, what do you think it is? Root. Exactly, raíz. But remember, in Spanish we don't say cuadrada raíz. Alright? Decimos raíz cuadrada. Then number 8, this sign sometimes is used in calculators. Slash. Alright? Slash. I like how that word sounds. It's like a very famous guitarist. Okay, number 9. We are going to focus on these two symbols. If you see, as you can see, and it's the same symbol, but like we are looking at it in a mirror. Yes. But in this case, it's called less than, and in this case, greater than. Why? Well, because in this part, we say 2, because that's the number, is less than 8. So in this case, less than significa menor que. 2 es menor que 8. 2 is less than 8. And in number 10 is the opposite. 8 is greater than 2. El 8 es mayor que el 2. Alright? And now we're going to see only a few fractions. Okay? Fractions. Sorry. There you go. Okay, number 11 is 1, 1. Now, I think in Spanish we call this fraction un entero. So it also changes in English. In English we are going to say exactly the name of this number, 1, but here we are going to say the word entero in English, which is whole. 1 whole. Okay, un entero. Number 12, of course this is not 1, 2. It means un medio. Remember this word? We have seen it before during our time class. 10:30, 11:30. It means media o mitad. In this case, it's un medio.
Okay, 1/2. Try not to say the letter L. Half. Alright? Great. Number 13. Now I changed the number. We can use different numbers, not only one. In this case, I prefer to write number 2. So in this part, we are going to say 2/3. 2/3. Since we are saying 2, which means 2 or more, well, only 2, sorry. However, we need to add an extra S. If in this part we'll have number 1, it will say 1/3, un tercio. But since we have a number 2, we're going to say 2/3, 2/3. Alright? This is easy, right? Number 14 is going to be 1/4. 1/4. Okay? Please pay attention with this word, quarter. Quarter means a quarter of something. One part of 4 things, right? Quarter, un cuarto. It's not the same word as como una habitación. Una habitación, un cuarto donde uno estudia, duerme. That word is room. But in this case, is quarter. Alright? And finally, number 15 is going to be 1/5. Okay? 1/5, un quinto. Y bueno, alumnos, eso fue todo por hoy. Espero hayan disfrutado de la clase, que les haya gustado. Y nos vemos la siguiente semana. So long, kids.